buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 8 de noviembre de 2025. Son las 8:24, 7:24 en las Islas Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿crees que el fiscal general del Estado acabará siendo condenado? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Son muchos los días en esta legislatura que de un modo u otro van a quedar marcados en la historia de nuestro país y no precisamente por hechos que caractericen a una democracia sana, más bien todo lo contrario. Una de esas fechas se ha producido esta semana. Como has comentado, Manuel, en el editorial, en este repaso del fiscal general, el lunes 3 de noviembre de 2025 no solo se convirtió en una fecha histórica para España, sino para todo el mundo. El pasado lunes comenzó en el Tribunal Supremo el juicio contra el fiscal general del Estado, contra Álvaro García Ortiz, al mismo tiempo que sigue en su cargo de fiscal general. Es algo inédito, como hemos comentado aquí en este programa en muchas ocasiones, algo inédito no solo en nuestro país, sino en el resto de las democracias, que el encargado de perseguir delitos esté en su cargo al mismo tiempo que está siendo perseguido por presuntamente haber cometido un delito. El delito que se le imputa es el de revelación de secretos en relación a datos privados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. No es algo menor porque García Ortiz se enfrenta nada más y nada menos que a 6 años de prisión y a 12 de inhabilitación. Le hemos escuchado en el juicio solamente decir un monosílabo. Durante estos 3 días, esto es lo único que ha dicho, negar los delitos que se le atribuyen. Señor García Ortiz, ¿ha oído los hechos punibles que son objeto del presente juicio oral? ¿Se considera autorresponsable de los delitos que se le imputan? No. Bueno, continuamos. No, dijo el fiscal general, cuyo turno de comparecencia va a ser la semana que viene, lo hará el miércoles, va a ser en último lugar, que es como pidió su defensa. Pero ya han declarado varias personas importantes. Como decimos, el juicio ha tenido 3 días de momento de duración, lunes, martes, miércoles. La semana que viene también serán otros 3 días y así se completarán las 6 jornadas de este juicio al fiscal general del Estado. La primera jornada del lunes, Manuel, duró casi 8 horas. Declararon como testigos 4 fiscales que hablaron con García Ortiz el día de la presunta filtración. Julián Salto, el fiscal de Delitos Económicos, quien formuló la denuncia por fraude fiscal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. También declaró Pilar Rodríguez, que es la fiscal provincial de Madrid. Estuvo Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Y Diego Villafañe, el número 2 de la Secretaría Técnica de la Fiscalía. Importante fue lo que dijo Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid. Relató la conversación que tuvo con García Ortiz al día siguiente de la filtración. Almudena Lastra está convencida de que Álvaro García Ortiz es el responsable. Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, has filtrado los correos. ¿Y qué le dijo? Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. Luego, el martes, se produjo el segundo día del juicio. En esta jornada los protagonistas fueron el novio de Ayuso, Alberto González Amador, era uno de los platos fuertes del día. También estuvo declarando el director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. El novio de la presidenta madrileña, quien inició la causa, acusó directamente a García Ortiz, dijo, de matarlo públicamente y de destrozarle la vida. Pues yo lo que quiero que quede claro es que a mí, a raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto... Perdón. Es que no sé, es que lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido, porque el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo. Yo sí, no le recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda, ¿vale? Ahora comentaremos también qué es lo que dijo Miguel Ángel Rodríguez, el director de gabinete, pero declararon más personas este día que
priori podrían no parecer o no son tan conocidas, podrían no parecer tan importantes, pero sí fue muy relevante lo que dijeron. Hablamos de, por ejemplo, Mar Edo, que es la jefa de prensa de la Fiscalía General. Dijo que la nota informativa que emitió la Fiscalía, en la que se revelaba la negociación secreta entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto, la redactó ella misma la noche anterior. Pero atención, porque aseguró que partes de esa nota le fueron dictadas directamente en persona por Álvaro García Ortiz. Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del señor González Amador en la comisión de 2 delitos contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades. Para redactar este párrafo, usted no podía hacerlo sin tener el email, ¿no? Me lo pudo dictar y me lo dictó el fiscal general. Se lo dictó el fiscal general. Claro. Atención a esta declaración porque a mí me parece clave. Fue el fiscal general del Estado el que le dictó el contenido del famoso correo del 2 de febrero del año 2024 entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal que llevaba el caso, Julián Salto. Se lo dicta el fiscal a la responsable de prensa de la Fiscalía General. Le dicta el contenido. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque con independencia de que se demuestre o no que el fiscal general del Estado filtró el correo a la prensa o a Moncloa o a la prensa, lo cierto es que esa nota ya podría ser constitutiva de un delito de revelación de secretos, porque no había ninguna necesidad de que la Fiscalía General del Estado emitiese una nota de prensa pública con contenido confidencial y privado protegido por ley. Si el objetivo de Fiscalía era desmentir una noticia publicada por El Mundo, bastaba con decir que esa noticia no era correcta, que se había llevado a cabo una conformidad como tantas otras y que la información contenida en el artículo del Mundo no se ajustaba a la realidad. Punto y final. No tenías que revelar nada sobre correos privados entre Defensa y Fiscalía. Nada. Y sin embargo, la nota de prensa oficial emitida por la Fiscalía y redactada al dictado de Álvaro García Ortiz contenía un correo electrónico privado y confidencial. Parte de ese correo electrónico privado y confidencial, que está protegido por ley. Tan solo eso, tan solo la publicación de la nota, podría ser constitutivo de delito. Y sucedieron más cosas. Seguro que recuerdan un hecho del fiscal general del Estado, cuando aseguró que borró la información de sus teléfonos móviles por protocolo de seguridad. Bueno, pues una de las responsables de la organización de la Fiscalía negó el martes que exista ningún protocolo para el borrado de mensajes. No hay ningún protocolo porque, en teoría, cada persona debe ser responsable individual del manejo de los datos del móvil que tiene asignado. Por tanto, no había ningún protocolo para el borrado de móviles. Y también, como decíamos, compareció el martes el jefe de gabinete de Ayuso. Su declaración era importante porque la supuesta filtración que investiga el Tribunal Supremo se habría originado a raíz de que Miguel Ángel Rodríguez difundiera a los periodistas que la Fiscalía había propuesto un pacto a la pareja de Ayuso y no al revés. Además, Rodríguez aseguró que se retiró el pacto por órdenes de arriba y ahora reconoce que es una deducción lógica. Yo desconocía el email previo y doy la noticia de que la Fiscalía propone un acuerdo. Y a partir de ahí se desata la locura. Es una deducción lógica. Es una deducción lógica. Si el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico, un fiscal no puede tomar una decisión sin el visto bueno o por orden de arriba. Por tanto, es lógico la deducción. Y el último día del juicio de esta semana fue el miércoles. Compareció Juan Lobato, el que fue líder del Partido Socialista de Madrid cuando se produjeron los hechos. Cabe recordar que a Juan Lobato le costó la dimisión al frente del PSOE de Madrid después de registrar ante notario unos mensajes que se cruzó con Pilar Sánchez Acera. Sobre si tenía sospechas de que el correo lo filtrara Fiscalía, no lo tiene del todo claro. ¿Creyó usted que eso venía de la Fiscalía? Yo creo que es que lo que yo crea o no crea... No, sí, es interesante. Yo en ese Porque momento... usted tenía en ese momento mucha más información que cualquiera de nosotros. Entonces sí que es importante. ¿Usted creyó que venía de Fiscalía? Yo la información que tenía es la misma que tienen ustedes. De acuerdo. ¿Usted creyó que venía de Fiscalía?
No es que creyera. Yo, por criterio de prudencia, pienso que, además como técnico de Hacienda del Estado, que ese es un documento que si no está certificado el origen, mejor no utilizar. Lobato asegura que el documento no le llegó de Fiscalía, pero no sabe de dónde salió ese documento. Lo que sí sabe es que no quería cometer un delito difundiéndolo, y por eso también acudió al notario para salvarse las espaldas. También sabe que fue Pilar Sánchez Acera, alto cargo de Moncloa, quien le hizo llegar el documento para utilizar ese papel en contra de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Y la pregunta es, ¿y cómo le llegó el documento a Pilar Sánchez Acera? Pues declaró también Pilar Sánchez Acera y dice que se lo dio un periodista, pero no recuerda quién. A mí me viene de un medio de comunicación. ¿De cuál? Pues es lo que no puedo recordar. No puede recordar. No puedo recordar. Los medios de comunicación no tienen WhatsApp. Los periodistas sí. Sí. ¿Qué periodista? Bueno, no puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío. Esto se llama amnesia selectiva. ¡Qué casualidad! Oye, esto está lleno de casualidades. Resulta que no se acuerda. Pilar Sánchez Acera no se acuerda de qué periodista le mandó la imagen del correo, del famoso correo electrónico que le pasó a Juan Lobato en la mañana del día 14 para que lo usara en la Asamblea de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso y de este modo reclamara la dimisión de Ayuso, al igual que Pedro Sánchez. No se acuerda. ¿Cómo se va a acordar, hombre? No se acuerda. En primer lugar dice, bueno, ha sido un medio. Y le dice el abogado de Amador, bueno, más que un medio será un periodista. Dice, bueno, sí, un periodista, pero tampoco recuerdo ni el medio ni el periodista. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque meses después, cuando arrancó la investigación sobre este caso, Pilar Sánchez Acera también cambió de móvil. Claro que sí, hombre, como el fiscal general del Estado. Aquí todos cambian de móvil y borran los datos. ¿Ustedes borran los datos cuando cambian de móvil? ¿A que no? Habrán cambiado de móvil muchas veces, ¿verdad? ¿Cambian los datos? Esta gente, Sánchez Acera, el fiscal general, parece que no saben cómo hacer un traspaso. Lo típico cuando cambias de móvil es, oye, te llevas todos tus contactos, tus mensajes, tus correos, te lo llevas todo, porque todo lo tenemos en el móvil hoy en día, te lo llevas a la nueva terminal. Es muy fácil, pero ellos no. Ellos cambiaron de móvil y borraron todos los mensajes y todos los contactos, lo borraron todo. No se acuerda Sánchez Acera. Ha sido un medio. ¿Cuál? Ay, no lo sé. No me acuerdo, señoría. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco! ¡Qué asco de gobierno! Y por último, esta semana también declararon, Manuel, varios periodistas que publicaron los correos donde la Fiscalía ofrecía un pacto a González Amador. La mayoría se acogió al secreto profesional para no revelar su fuente y alguno negó que esa fuente fuera el fiscal general del Estado, incluso asegurando que tenían los correos una semana antes que el propio García Ortiz. Es el caso de José Precedo, el periodista del diario.es. Y si quiere puedo añadir que en 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos todos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. La sé. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, una cosa es que no la diga, pero otra cosa es que no nos amenace con que la sabe. Porque... No, yo digo que no amenazo a nadie. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza. Yo sé la fuente, dice el periodista del diario.es. Yo lo sé. Yo sé que el fiscal general es inocente porque yo conozco la fuente. Yo tuve acceso a esa documentación días antes. Pero no lo voy a revelar. Tengo un dilema moral. Me voy a arriesgar a que mi amigo, porque llevaban conociéndose, se conocen desde hace muchos años, a que el fiscal general del Estado, sabiendo que es inocente, se arriesgue a que le caigan 6 años de cárcel y quede inhabilitado tú. ¿Por qué? Porque voy a guardar el secreto profesional. Hay un reglamento europeo que dice que, para empezar, el secreto profesional no es una obligación. Tienes la posibilidad de acogerte al secreto profesional para no revelar fuentes, pero no estás obligado a ello. Y además, en caso de que sea para salvar a un inocente,
pues estaría más que justificado revelar esa fuente, ¿verdad? Pero no. Resulta que el señor Precedo se va a arriesgar a que un inocente, como el fiscal general del Estado, sea condenado para no revelar la fuente. Qué curioso, ¿verdad? Y además, aunque su fuente no sea el fiscal general del Estado, yo me pregunto, ¿y qué? ¿Y qué que no sea el fiscal general del Estado? ¿Quién le reveló esa documentación a su fuente? Porque es que el fiscal general del Estado, que es lo que se investiga, no tiene por qué haber filtrado ese correo al señor periodista del diario.es. Se lo pudo filtrar a cualquier otro. Por lo tanto, aquí la clave es que ese correo salió de Fiscalía, porque solo lo tenían dos partes, Defensa y Fiscalía. ¿Y quién de Fiscalía filtró ese correo? Esa es la pregunta. Todos los indicios apuntan al fiscal general del Estado. Todos, absolutamente. Por eso se le está juzgando. Pero curioso el dilema moral del señor periodista. Curioso. Yo sé quién es el culpable, pero no lo voy a decir. Tiene narices. Y para terminar, ¿qué periodista en su sano juicio guarda una prueba de estas características, como un correo electrónico que te puede suponer un exclusivón, durante 6 días, tú? 6 días sin publicarlo. De hecho, fue uno de los últimos en publicar la información. Qué curioso. ¿Qué de cosas curiosas están pasando en este caso? Y veremos qué es lo que dice el fiscal general, porque la semana que viene, cabe recordar que Álvaro García Ortiz va a declarar y la condena a la que se enfrenta son 6 años de cárcel, como hemos comentado, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros. Pero la realidad es lo que se está viviendo en los juzgados es más bien una batalla política, una batalla entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Lo que está claro es que decidan lo que decidan los jueces, será concebido por una victoria por unos y por otros como una derrota. Adrián Pajares, vamos con las reacciones del gobierno y del Partido Popular y esta batalla completamente política. Buenos días. Siguen las reacciones al juicio contra el fiscal general del Estado. Desde el Partido Popular insisten en que hay que dejar trabajar a la justicia, pero aseguran que el fiscal general no actuó solo y que recibía órdenes del gobierno. Para los populares se trata de un paso más en la degradación del Estado de Derecho en España. Escuchamos a Alberto Núñez Feijóo y al secretario general del PP, Miguel Tellado. Ha empezado el juicio a la corrupción institucional del sanchismo, que es un fiscal general del Estado sentado en el banquillo por urdir una operación política. Solo este caso haría caer a cualquier presidente decente. En Sánchez es solo un paso más de la degradación de un país. Si el fiscal general del Estado ha cometido un delito, probablemente es porque ese delito se le ha pedido que lo cometiese desde el Palacio de la Moncloa. El fiscal general del Estado no actuó solo. Yo estoy seguro que el fiscal general del Estado actuó siguiendo instrucciones del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde Madrid, la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso ha pedido respeto al Tribunal Supremo y asegura que los testimonios serán más que esclarecedores. También ha hablado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache. No puedo más que trasladar mi máximo respeto por las decisiones que tome el Tribunal, que hay que dejar que haga su trabajo sin interferencia alguna, y pienso que también está habiendo testimonios muy esclarecedores que seguro ayudarán a resolver el caso. Una absoluta anomalía que un fiscal general del Estado se siente en el banquillo de los acusados sin dimitir, acusado de graves delitos para su cargo, que se sienta además entre el abogado del Estado que le defiende y el fiscal al que puede mandar defenderle. De todas maneras, pues veremos cómo se desarrolla el juicio. Hay que dejar a los jueces trabajar y que esto termine y que se cumplan las leyes. Por su parte, el Gobierno y el PSOE mantienen su respaldo al fiscal general, defienden su inocencia y hablan de un proceso injusto y politizado. Han tomado la palabra los ministros Óscar Puente y Luis Planas, así como la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. Sinceramente, si hubiera sido él, me habría sentado en el banquillo, porque creo que es una vergüenza lo que vamos a ver esta semana, una vergüenza para el Tribunal Supremo. ¿Mantiene su apoyo al fiscal general? Sí, absolutamente. No hay ninguna prueba en su contra de nada. De lo que hay una prueba muy clara es que es una persona absolutamente motivada
profesionalmente y en su trabajo contra la corrupción. No se puede perseguir al que persigue la corrupción y yo creo que nos encontramos en esta situación. El Gobierno sí que mantiene el convencimiento de que el fiscal general del Estado siempre ha defendido la verdad y que desde luego siempre ha perseguido al delito. Mientras tanto, los socios parlamentarios del Gobierno se alinean con esta posición. Desde Podemos y Sumar defienden también a García Ortiz, denuncian lawfare y acusan a los jueces de actuar con motivaciones políticas. Escuchamos a Pablo Fernández, portavoz de Podemos, y al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar. Sentar a un fiscal general del Estado en el banquillo por la filtración de unos correos que todo el mundo sabe que estaban antes en manos de la prensa que del propio fiscal general del Estado es evidente que es lawfare. Ratificamos nuestro apoyo al fiscal general del Estado ante el evidente caso de lawfare que está sufriendo. Nosotros sabemos que hay muchísimos jueces en este país, la gran mayoría de jueces que hacen su labor con estricta profesionalidad, pero también sabemos que hay jueces que actúan con motivaciones políticas detrás. Y en relación al juicio fiscal general, lo único que deseamos es que el fiscal general pueda defender su inocencia. El juicio continuará la semana que viene con nuevas declaraciones de testigos y periodistas y también con la comparecencia del propio García Ortiz. Gracias, Adrián. Lo que también ha comenzado es otra investigación. Hay muchos frentes abiertos para Pedro Sánchez, pero ha comenzado la investigación judicial que tiene que ver con el caso Leire, la fontanera del PSOE que presuntamente ofrecía pactos a investigados a cambio de información. Los dos fiscales que denunciaron un presunto intento de soborno por parte de esta exmilitante socialista han ratificado sus acusaciones ante el juez del caso. También se han publicado varias capturas de pantalla. Ignacio Bravo, buenos días. Varios WhatsApp donde implican a Santos Cerdán y al número uno. Se entiende que al presidente del Gobierno, ¿no? Buenos días. Efectivamente, arranca la fase de instrucción que podría esclarecer las actuaciones del Partido Socialista en su enésimo intento por salvar la vida judicial de los allegados de Pedro Sánchez y por desacreditar a los jueces que dirigen las causas contra el PSOE. El primero en pasar por el juzgado de instrucción número 9 de Madrid, que investiga a Leire Díez por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, ha sido el fiscal Estampa, que ha ratificado lo dicho hasta ahora. Tanto Leire Díez como Pérez Dolcet le ofrecieron favores a cambio de información sobre el fiscal jefe de anticorrupción. Según ratificó el magistrado ante el tribunal, Leire Díez le dijo que Pedro Sánchez quería limpiar las investigaciones sobre su familia, incluidas las saunas de su suegro. En concreto, en la reunión que quedó grabada por Ignacio Estampa, se nombró hasta en 12 ocasiones a Pedro Sánchez, en 9 por boca de Javier Pérez Dolcet y otras 3 por parte de Leire Díez. De hecho, las últimas informaciones reveladas provenientes de los WhatsApps que intercambiaron el fiscal Estampa con un intermediario de Leire Díez señalan directamente a la cúpula socialista. En dichos mensajes, Luis del Rivero hablaba de Santos C y del número 1. El propio fiscal Estampa confirmó en su declaración que nunca tuvo dudas de que el número 1 hacía referencia a Pedro Sánchez. Por cierto, que el audio de más de 3 horas que contiene todo el contenido de aquella reunión ha sido entregado al juez y será reproducido el próximo lunes 17 de noviembre durante las comparecencias de los dos investigados. A pesar de esta nueva ratificación del fiscal Estampa, uno de los supuestos fontaneros, Javier Pérez Dolcet, mantiene que todo es mentira. En la denuncia se dice que dijisteis a Estampa, abro comillas, el presidente ha dado orden de limpiar sin límite. ¿Me vuelves a decir que no teníais ningún encargo por parte de Presidencia del Gobierno? Te vuelvo a decir. Eso... ¿Estampa miente? Estampa miente muchas cosas. Tras Estampa llegó el turno de José Grinda, quien se ha centrado en ratificar el contenido de la denuncia presentada por soborno. Según la versión de Grinda, recibió un documento de un periodista amigo, el cual contenía un pacto para hacer caer a Alejandro Luzón, jefe de anticorrupción, y archivar algunas causas a cambio de una oferta de traslado y ascenso. Fue entonces, cuando recibió dicha documentación, cuando decidió presentar la denuncia por sobornos. Estas han sido las palabras de José Grinda tras declarar ante el juzgado de instrucción número 9 en Madrid. Yo no he denunciado a nadie, yo he denunciado unos hechos. Quien está detrás de esos hechos lo tiene que saber el juzgado ahora que investigue la Fiscalía. Yo no lo sé. No sabe quién está detrás de esos hechos. Yo puedo pensar lo mismo que usted, quién puede estar, pero no lo sé. El último en declarar esta semana ha sido el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, implicado también en el caso Koldo.
El comandante Villalba ha confirmado que Leire Díez le habló de escuchas ilegales a Aldama en prisión. En concreto, la llamada fontanera del PSOE afirmó haber escuchado personalmente una comunicación entre Aldama y su abogado mientras estaba preso. Además, según las actas presentadas por el agente, la supuesta emisaria del PSOE decía tener acceso a Pedro Sánchez, a veces haciendo referencia al 1 del partido y otras al 1 del gobierno. Amigos, preparad las palomitas, porque esto va a ser muy divertido. En los próximos días vamos a escuchar esa conversación grabada por el fiscal Estampa que tuvo lugar con Leire Díez, fontanera, cloaquera del Partido Socialista, y su compañero de batalla, el señor Pérez Dolcet. Y veremos qué es lo que se dice en esa conversación, pero ya lo ha dicho Estampa ante el juez. Le ofrecieron un acuerdo, le ofrecieron una especie de soborno para, bueno, beneficiarse, conseguir información relativa a ese intento para limpiar los casos de corrupción que están en los juzgados relativos al Partido Socialista. Estamos hablando de una operación política de primer orden, que es lo que se está investigando, por orden de Moncloa, por orden de Ferraz, para intentar frenar las investigaciones judiciales que acechan al gobierno. Tan grave como eso. ¿Y cuáles son sus objetivos? El responsable de la UCO, es decir, la Guardia Civil, que está investigando los casos, el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, es decir, el fiscal que está llevando la investigación y los casos relativos al PSOE, y algunos de los jueces implicados. Los jueces, en teoría, como dice el gobierno, que hacen lawfare, prevaricadores, que son casualmente todos los jueces que están investigando los casos de corrupción del PSOE. ¿Y quién es el máximo responsable de esta operación política contra el Estado de Derecho, contra la justicia y contra la democracia misma? Pues, según Estampa, el número 1, el number one, el puto amo. ¿Y quién es? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. No. Esto no es una serie de la mafia siciliana. Es España, siglo XXI, año 2025, bajo el gobierno sanchista. Bueno, y cambiamos radicalmente de asunto. El título de muy honorable presidente es vitalicio para quien haya ostentado el puesto de máxima responsabilidad de la Generalidad Valenciana. Pero ese cargo no ha durado lo mismo para todos. El pasado lunes, Carlos Mazón se convirtió en el tercer presidente valenciano más fugaz de la historia del autogobierno. Mazón tomó posesión de su cargo el 17 de julio de 2023, es decir, hace justamente hoy 845 días. Sin embargo, no ha podido acabar la que ha sido su primera legislatura con las riendas del Palau, a la que accedió tras ganar las elecciones de 2 meses atrás y lograr el apoyo necesario de Vox para un gobierno de coalición. La realidad es que resultaba difícil que Mazón resistiera en el gobierno valenciano tras todo este año de la catástrofe de la Dana, pero Mazón llegó a la pasada semana al homenaje de las víctimas, aún siendo presidente de la comunidad. Los abucheos e insultos fueron los detonantes, la gota que colmó el vaso para que finalmente terminara el mandato y presentase su dimisión. Viendo aquí te ríes de nosotros y de nuestros familiares. No te queremos. ¡Cabrón! Con la periodista sin vergüenza, cuando estaba la gente ahogándose. Carlos Mazón se sucumbió a esos gritos y en una rueda de prensa anunció que dejaba el gobierno autonómico. La salida real no se ha producido todavía porque aún no hay un sustituto. Mazón descarta elecciones y confía en que se pueda elegir un nuevo presidente que siga con la reconstrucción de Valencia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron y, sobre todo, que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más. Sé que el futuro presidente será capaz de continuar con la reconstrucción y quizá precisamente mi marcha haga que se enfoque esta tragedia
con la objetividad que requiere. Mazón, cuya dimisión ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, va a continuar, como decimos, en funciones hasta que el Parlamento Autonómico nombre a un nuevo presidente. De momento, el Partido Popular tiene como máximo hasta el próximo 19 de noviembre para presentar un nuevo candidato, y luego todo va a depender de lo que decida Vox en una votación que podría tardar en convocarse entre 3 y 7 días hábiles. Eso indicaría que siempre y cuando se hubiesen agotado los plazos para presentar una candidatura, este sería entre el lunes 24 de noviembre y el viernes 28 de esa misma semana, la votación. Ahí necesitaría los votos a favor el Partido Popular de Vox para poder seguir adelante ese candidato. De ser así, su nombramiento sería oficial en 1 o 2 días hábiles en el Boletín Oficial del Estado, lo que llevaría al 2 de diciembre como el día para declarar oficialmente al nuevo presidente, el nuevo líder del gobierno valenciano. Todo esto si sale bien. Ahora, si esa votación no sale adelante, para lo que necesitaría el sí de Vox, no solamente una abstención, habría una segunda votación. Si pasada esa segunda votación no hay acuerdo para presidente, aquí empezarían las cosas a complicarse. La presidencia de las Cortes puede tramitar sucesivas propuestas de los grupos y la oposición podría presentar un candidato repitiendo el proceso hasta un máximo de 2 meses. Es decir, si a principios de enero no hay acuerdo para un nuevo presidente, se iría a elecciones en la Comunidad Valenciana. En ese caso, la ley electoral valenciana establece un plazo mínimo de 54 días y máximo de 60, por lo que los comicios, en caso de que no hubiera acuerdo, podrían ser teniendo en cuenta los plazos que estamos hablando a finales de marzo o principios de abril, en fechas cercanas a la Semana Santa. Si fuese así, serían 5 meses más, por lo tanto, en los que Carlos Mazón estaría de presidente en funciones. Pero las negociaciones se están llevando a cabo. Ya se ha reunido Feijóo con Abascal, el Partido Popular con Vox. Eso sí, son los de Abascal, dicen, muy exigentes con este tema y poco se sabe de las negociaciones. Maite Loureiro, buenos días, porque la discreción es extrema, ¿no? Buenos días. El reloj sigue en marcha y apenas quedan ya 7 días para proponer un sustituto de Carlos Mazón, al que Vox va a exigir al menos lo mismo acordado con el expresidente valenciano, es decir, rechazar el Pacto Verde Europeo y la inmigración masiva. A partir de ahí, Abascal habla de ser más exigentes con el PP. Feijóo califica la opción de ir a elecciones de irresponsable. Tenemos un compromiso con Valencia, es un compromiso que se votó en las urnas, que es tener un gobierno centrado en la reconstrucción de Valencia. Lo demás sería de una irresponsabilidad que los ciudadanos tomarían buena nota de la misma. En caso de que PP y Vox no alcancen un acuerdo, hay 2 meses de plazo antes de que se disuelvan las Cortes para ir a elecciones 54 días después, es decir, aproximadamente en el mes de marzo. Bueno, en clave internacional nos fijamos en el nuevo alcalde de Nueva York, el primer alcalde socialista y musulmán. El candidato demócrata de 34 años y de izquierda radical será el alcalde más joven de la historia, como decimos, el primero musulmán. La orientación socialista de Madani había suscitado polémica dentro del Partido Demócrata y moderados, mientras Trump lo ha calificado de comunista y que Nueva York tiene 0 o pocas posibilidades de éxito. Esto es lo que ha dicho el propio Donald Trump. Así se describe el nuevo alcalde neoyorquino. Después de todo y de la opinión generalizada, diría que estoy lejos de ser el candidato perfecto. Soy joven a pesar de mis mejores esfuerzos por envejecer. Pero soy musulmán. Soy socialista. Y lo más importante de todo es que me niego a disculparme por nada de esto. La candidatura de Madani encarna medidas económicas utópicas, desde controles de alquileres que ya han estrangulado la oferta en otros lugares y transporte totalmente gratuito, hasta tiendas municipales que han terminado en fracaso. Pero si sus propuestas económicas son preocupantes, su retórica anti-israelí es directamente alarmante. Madani ha abrazado el eslogan globalizar la intifada, una frase que muchos interpretan como un llamamiento a extender la violencia contra los judíos más allá de Israel. Pues recemos por Nueva York. Nueva York ha caído en manos del wokismo más extremo. Un alcalde musulmán, islamista, antisemita y encima radicalmente socialista. Nueva York ha caído, amigos.
Mandani, aparte de que tiene un programa económico absolutamente de locura, devastador, al estilo de Podemos, con control de alquileres en Nueva York, que va a destrozar por completo el mercado del alquiler, está a favor, entre otras cosas, de que los criminales y delincuentes campen a sus anchas por las calles, con total impunidad, que roben lo que quieren, o lo que quieran, perdón, porque ellos no son culpables. La vida les ha hecho así. Nueva York, desde luego no les recomiendo que lo visiten en los próximos meses, porque se va a convertir en la Barcelona de Ada Colau, pero en Estados Unidos. Así que prepárense. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato con el tiempo de tertulia. Pero antes, una recomendación. ¿Eres autónomo? Pues esto te interesa. En Mupiti llevan 77 años protegiendo a las personas y a los autónomos. Con su seguro de ahorro para autónomos puedes aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarte el 100% y ahora te recompensan con hasta un 4% de bonificación sobre tu aportación, aparte de la rentabilidad garantizada. Y si eres socio del Club Libertad Digital, tu bonificación es aún mayor. Llama al 900-820-720 o visita mupiti.com. La Trinchera de Llamas. Es Radio.